Ya estamos en el módulo 4. ¿Qué vamos a aprender en este módulo? El coloquio como construcción colectiva, la problemática, sus componentes, identificación de las partes del desarrollo del coloquio, identificación de los núcleos semánticos a conceptualizar y vamos a también a ensayar problemáticas. Problemáticas para cada uno de los niveles. Van a ensayar, al final del capítulo lo vamos a ver, cómo se van a producir estos ensayos, grabándolos y corrigiéndose a partir de ello. El coloquio, ustedes saben que es una instancia grupal. Tenemos una técnica grupal que se desarrolla en relación a un tema o enunciado y genera una dinámica a través de la cual los integrantes del grupo intercambian conceptos, opiniones, criterios y propuestas de acción de un modo dinámico y coherente. Ya hemos anticipado algunas cuestiones que tienen que ver con el coloquio, pero ahora vamos a profundizarlas en este módulo. En la instancia de coloquio, la comisión evaluadora no solo va a evaluar lo que ustedes conocen sobre el tema que les toque, sino que también va a evaluar el posicionamiento que ustedes tengan en el rol. Y no solamente el posicionamiento que tengan en el rol, sino la tranquilidad, como hemos hablado en otros capítulos, de cómo enfrentar esta situación. En los coloquios se produce un intercambio de opiniones, de conceptos. También se produce un intercambio de preguntas a veces entre los mismos integrantes del coloquio. Bueno, todo esto es lo que vamos a trabajar en este capítulo. El coloquio como instancia de evaluación es un espacio de debate e intercambio simulado, no espontáneo, pero que el aspirante debe predisponerse y concentrarse para abordar la instancia entendiendo que realmente debe resolver la problemática que se plantea, aportando sus saberes y experiencias, ¿no? Esto de un debate simulado. Yo siempre les digo que cuando se sientan a conversar en el coloquio, lo van a hacer sin mirar para nada a la comisión evaluadora, se van a mirar entre ustedes y van a simular que están en una reunión de equipo directivo. En el caso de los equipos directivos, ¿no es cierto? Si en otro momento les toca la instancia de ser inspectores, una reunión de área con sus compañeros. Nosotros lo que vamos a trabajar en el momento del coloquio es trabajar siempre bajo el proyecto de supervisión, no teniendo en cuenta que ustedes como equipo directivo están enmarcados en el proyecto de supervisión de esa institución. Por eso es muy importante tener en cuenta al hablar que están proyectando cómo organizarse, cuáles van a ser las acciones para resolver esa problemática. Para tener en cuenta, durante el coloquio adquiere importancia la comunicación verbal y no verbal. La actitud corporal, los gestos, las formas de ubicarse en relación al grupo favorecen o dificultan el buen desempeño de la instancia. Siempre tenemos que tener en cuenta lo que hemos hablado durante los módulos anteriores, sobre la comunicación verbal y la no verbal, porque nosotros transmitimos no solamente con nuestras palabras, sino hemos visto que transmitimos en un 65% con nuestros gestos. Por eso es muy importante tener cuidado como hablamos anteriormente, con las manos, con la postura, con los gestos, con el modo de decir las cosas, con el volumen en que se habla y con la tranquilidad con que se habla. Entonces todo esto va a ir favoreciendo que estas instancias se desarrolle de modo tranquilo y que cuando después vamos a ver todo lo que se evalúa en esta instancia, al evaluarlo la comisión que se encarga de esto tenga en cuenta que ustedes
Todos esto lo han controlado correctamente. Hay que sostener una actitud de escucha real y que se pueda a partir de esto retomar la palabra y hacer aportes conceptuales, recuperando la bibliografía establecida en la resolución que convoca para argumentar la propia posición. Una escucha real es: yo no voy a decir lo que se me ocurre en ese momento, sino que yo estoy escuchando lo que dice mi compañero o compañera para poder enlazar y seguir la conversación. No, uno dice una cosa, otro dice otra, no tiene coherencia, tiene que haber una coherencia en este argumento oral que estamos desarrollando. Y siempre recuperando la bibliografía, recuperando la normativa. Muchos piensan que hay que comenzar diciendo porque la ley, marcados en la ley nacional, en la ley provincial, puede ser un método. Pero a veces es más interesante que en el desarrollo de la conversación uno vaya mechando y diciendo y fundamentando, ¿no? O sea, yo voy fundamentando y digo, porque tal concepto. Y parafraseando a fulano, o sea, a tal autor, y parafraseando la ley, y teniendo en cuenta lo que dice la resolución. O sea, siempre tenemos que tener ese fundamento que nos respalda en lo que estamos diciendo. Entonces, no es necesario arrancar porque la ley, o sea, arrancar como algo muy prehecho, no, que sea más natural, que todo lo que yo estoy diciendo se vaya fundamentando en todo lo que yo leí y poder decir de qué autor o en qué normativa está esto que yo digo. Por eso es tan importante cuando se estudia organizar la bibliografía, como yo les explicaba en módulos anteriores. Entonces, a último momento, cuando ya falte poco para ir a rendir, los últimos días, dedicar un tiempo para memorizar autores con temas y los libros, ¿no?, de esos autores, para memorizar las leyes, dejar para lo último este tipo de memoria que es más corta, entonces tratar de recordarlo a último momento, los últimos 2 o 3 días, repasar autores con los temas, pero ya lo hemos elaborado, ya lo hemos trabajado durante todo nuestro periodo de estudio. Entonces simplemente es fijar algunas cuestiones que nos van a salvar en este momento. Cuando nosotros estemos hablando, vamos a recordar rápidamente lo que hemos memorizado. Pero no memorizar frases, estamos hablando de memorizar el autor que tiene que ver con este tema, la normativa que tiene que ver con este tema. Entonces, para cuando ya hayamos terminado o estemos al final de nuestro periodo de preparación, repasamos fuertemente todo esto con esas fichas. ¿Se acuerdan que yo les hablé al principio que van a ir armando? O esos planes esos informes de lectura que también tienen armados. O sea, esa lectura última para recordar esto y que al momento de la prueba puedan rápidamente traerlo a la charla. Miren, es muy importante pensar que el tiempo de intervención es muy corto. Nosotros para un coloquio se destinan 20, como mucho 25 minutos. Calculen que si son 3, que es lo más normal, a veces son 2 o a veces son 4, de acuerdo a cómo vengan la cantidad de personas que se presentan. Los últimos son 2 o 4, a veces uno le pasa. Entonces, pero vamos a pensar que son 3. Si son 3 y hay 20 minutos, ya lo hablamos en otras charlas, solamente les quedan unos 7 minutos, como mucho, de intervención, y no todos seguidos, o sea, no puede seguir toda una idea. Entonces, el tiempo que me toca para intervenir tiene que ser muy bien sintetizado todo lo que yo quiero decir, tiene que ser muy enriquecedor, los aportes que yo haga tienen que ser muy ricos para que realmente pueda observarse que
que sé que este aspirante sabe mucho. Entonces, después en la entrevista por ahí se pueden explayar más, pero en este momento del coloquio no hay mucho tiempo. Y ustedes saben que si no aprueban la instancia de coloquio no pueden pasar la entrevista. Entonces, por eso hay que lograr todas estas habilidades de las cuales estuvimos hablando para poder tener ese poder de síntesis y ese poder de resolución. En esta instancia se deben producir intercambios, debates, acuerdos y también disensos. Quiero hablar sobre los disensos. A veces pasa que nuestro compañero o compañera se puso nervioso y disparó para otro lado. O disparó para otro lado o está diciendo algo que no es totalmente correcto. Entonces yo no le puedo decir, Juan, es incorrecto lo que estás diciendo. Sí puedo decir, bueno, retomando lo que dijo Juan, yo considero que de acuerdo a la normativa o de acuerdo a la bibliografía o de acuerdo a la actual política educativa, es tal, el concepto que yo quiera corregir, sin corregirlo de forma brusca. Pero estoy diciendo, ojo, acá Juan se equivocó. Lo correcto, porque la normativa, porque la bibliografía, porque los diseños curriculares, lo que fuere, dicen tal cosa. Entonces, lo digo es una forma más sutil de corregir al compañero. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. No dejar pasar, No dejar pasar, porque dejar pasar quiere decir que yo lo estoy aceptando. Y yo no lo estoy aceptando, yo sé que está errado. Otra cosa que también tienen que tener en cuenta es que al finalizar el coloquio deben quedar bien claras las conclusiones, que serán el cierre de la problemática planteada. Esto dependerá de las acciones y argumentaciones desarrolladas para el análisis y resolución de la problemática abordada. ¿Qué quiero decir con esto? Llegan a la conclusión. Todos tienen preparado una conclusión brillante. Todos los alumnos, todos los jóvenes, todos los niños deben tener aprendizaje de calidad. Bueno, todos tienen como algo muy preparado que lo quieren poner porque se lo estudiaron re bien y lo quieren poner. Pero a veces no tiene que ver con la problemática que nos tocó. Entonces, si bien voy armando algunas conclusiones, no pongo siempre la misma cuando estoy practicando. Ensayo distintas conclusiones que voy a sacar de mi introducción, de lo que se trabajó en las acciones y del último momento, que es la conclusión, las voy a exponer. Es muy importante esta parte, ¿no? O sea, la conclusión. Tenemos un momento de introducción, un momento de desarrollo del coloquio, que es donde vamos a hablar de las acciones, vamos a hablar de los insumos que se van a tener en cuenta. Este tema lo vamos a trabajar en el módulo 6. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es trabajar todos estos momentos y cuando llegamos a la conclusión hacemos una conclusión que tenga que ver sí con el bien superior del niño o con lo que ustedes quieran decir, pero trayendo todo lo que estuvimos hablando sobre ese tema, porque no todos van a tener los mismos temas. Recuerden que son muchísimos los temas y que a ustedes les va a tocar un tema que va a ser distinto a los anteriores y a los posteriores participantes. ¿Cómo es el tema de la información que va a dar el jurado? Bueno, el jurado cuando uno llega, va a decir cómo están conformadas las ternas y en el horario aproximadamente que se pueden llegar a tomar esos coloquios. Por lo general se dice, bueno, tales ternas serán durante la mañana, tales ternas son durante la tarde, si son esos distritos que tienen cantidad de participantes, bueno, estas ternas son para el día de mañana, el otro para el de pasado, bueno. Así se van organizando. Entonces, el primer momento, el día X a las 8 de la mañana, por lo general, en tal lugar, se reúnen todos y se dicen cómo van a estar dispuestas las ternas. Y en qué momento se van a hacer, a tomar las evaluaciones aproximadamente. En el momento del coloquio, un aspirante va a elegir de los 12 sobres que contienen problemáticas para desarrollar ese coloquio, uno de ellos. 12
por lo general siempre hay 12 para que elijan. Va a haber tantos sobres como tantas ternas haya, pero con un mínimo de 12. Cada terna va a trabajar en una problemática totalmente diferente a las otras. O sea, vieron que muchos se quedan, ay, bueno, a ver qué tema salió, qué no tema, para ir descartando y muchos se ponen a estudiar, y yo no lo aconsejo ponerse a estudiar en ese momento, porque ya está, a ese momento hay que buscar tranquilidad. Y después se va a disponer un espacio, esto para el jurado, previo para la resolución de la problemática, que va a ser aparte, que va a ser un momento de la capilla. En este momento, que es el espacio de tiempo previo a la resolución, en el que los aspirantes, sin la presencia del jurado, acordarán la forma del abordaje de la problemática. Bueno, qué interesante esta parte. Ustedes dirán, y esta parte es muy fundamental. ¿Qué van a trabajar en este espacio de tiempo? Los planteos que tiene la consigna. ¿Qué temáticas abarca? ¿Qué organización y jerarquización de esta temática van a realizar? ¿Cuáles son las relaciones conceptuales que van a plantearse? Y las implicancias prácticas de este planteo, y también quién comienza. Entonces, ¿qué se arma? Se arma un pequeño esquema. Un pequeño esquema de, bueno, en la introducción vamos a enmarcar el problema en tal situación, porque si no lo dice la problemática, yo tengo que, el grupo tiene que establecer si este tema lo van a abordar a principio de año, mitad de año, final de año, que les conviene, porque no es lo mismo hablar de evaluación a principio de año, a mitad de año o a final de año, según la temática que toque. Van a ponerse de acuerdo también las características mínimas que va a tener esa institución, no para decirla, sino para tener claro dónde nos situamos, con qué instituciones que son externas se puede trabajar también esta problemática. O sea, cuestiones que ya las van a ir trabajando en este primer momento. Esto tiene que ser rápido, tiene que ser, bueno, nos ponemos de acuerdo, decimos que está, y armamos un plan de acciones que se van a desarrollar para resolver como equipo directivo esta problemática. O sea, un equipo que se reúne para resolver este problema que tiene la institución. Y después cada uno de los integrantes va a tener tiene que tener sí o sí un espacio para su conclusión. ¿Por qué insisto en esto? Porque a mí me pasó que sí tuve mi tiempo para la conclusión, pero muchos que yo tomando evaluación, algunos no pudieron concluir y también se le bajó la nota. A mí me pasó que me apuraron y tuve una intervención menos y me bajaron la nota. Estamos hablando de un concurso de titulares. Hay miles de situaciones que se pueden presentar. Entonces, que el tiempo de participación de cada uno sea equilibrado. Sea equilibrado porque nos conviene a todos. O sea, eso tiene que quedar bien claro. O sea, si una parte de la evaluación, ustedes miren bien la grilla, una parte es de la participación individual y otra parte es de la participación grupal. Entonces, en esta instancia nos tiene que ir bien a todos. Por eso es importante que todos participen de la misma manera y organizar un poquito eso antes de entrar. Hablar de que no se van a interrumpir bruscamente, pequeños detalles que tienen que acordarse en este espacio que es muy corto. Y esta grillita que van a armar, este cuadrito que van a armar, tiene que estar a la vista de los tres. Acuerden cómo se van a sentar. Muchas comisiones evaluadoras optan por colocar las sillas de tal manera que cuando entra los participantes ya están ubicados y no miran a la comisión evaluadora. Yo les pido que por favor no miren nunca a la comisión evaluadora durante el momento del coloquio. No pueden mirarla. ¿Por qué?
porque ustedes tienen que estar mirándose entre ustedes porque ustedes están hablando, porque esto es un simulacro, si bien los están evaluando, pero hacemos de cuenta que no están, y es un simulacro y hablamos entre nosotros. Bueno, entonces en la capilla. En el primer lugar vamos a leer comprensivamente la problemática. Leerla con amplitud, identificar en qué ámbito, esto que les decía, dónde se sitúa el problema y qué acciones van a requerir para dar respuestas a lo solicitado. Tenemos que recordar que para estructurar un discurso oral colectivo tenemos que dialogar de acuerdo al esquema que hemos elaborado en esta capilla. Esto de intervenir oportunamente, sin interrumpir, respetando los turnos, respetando, no cortar al compañero en el medio de la oración, o sea, tengan preparados algunos conectores, retomando lo que dice Juan, otros que pueden ser de acuerdo a lo expresado hasta ahora. Bueno, van buscando varios conectores que puedan continuar con la charla y no dejar esos baches que, bueno, ¿y ahora cómo seguimos? ¿No? O sea, que aunque sea, pueda decir con lo último que dijo mi compañero, retomo y sigo. La intervención de cada participante tendrá como destinatario a los otros aspirantes, lo que hablábamos recién, y el aspirante que advierta que el diálogo se está apartando del esquema acordado lo explicará para que sus colegas retomen el hilo conductor, sutilmente aportando una idea que reorganice la conversación. A mí me ha pasado que yo como aspirante vi que se estaba desmembrando y se iban para todos lados, entonces yo retomaba, decía, de acuerdo a lo que estuvimos hablando, leía más o menos lo del esquema, hemos hablado de tal, y ahora continuamos con tal idea. Entonces es como que retomaba, sin perder demasiado tiempo, este discurso oral colectivo que teníamos que continuar. Es importante agotar cada aspecto antes de iniciar el siguiente. No puedo arrancar con una cosa y después lo tomo en el medio, al final. No, más o menos una coherencia. Por eso tenemos que tener un orden establecido en este pequeño esquema que armamos. Seleccionar y sintetizar ideas exponiendo en un orden lógico con claridad. Son oportunas las intervenciones que favorezcan la aclaración de ideas, señalamiento de errores de conceptos, corrección de parcialidad o imprecisión de la información aportada con respeto y sin descalificar al compañero. Esto también lo hemos hablado anteriormente. Explicitar con claridad y precisión los aportes del marco teórico. Recordemos, siempre en el marco teórico que nos ha facilitado la resolución, o sea, nos está dando la bibliografía de normativa, de documentos pedagógicos, de autores que han escrito libros referidos a los temas. Bueno, siempre en ese ámbito traigo siempre ese marco teórico con el cual yo he estudiado. Fundamentar y validar con conceptos las aseveraciones y criterios, como también opiniones. Señalar la incidencia en las distintas dimensiones de la institución de la temática abordada. Esto es importantísimo. Nosotros supervisamos la institución con un plan de supervisión. Lo hemos visto varias veces, se lo he mostrado en distintos momentos en un cuadro que ahora se los voy a volver a mostrar. En esta supervisión que hacemos una supervisión del proyecto institucional. El proyecto institucional a su vez está enmarcado en los tres ámbitos. O sea, nosotros la problemática la vamos a tratar de resolver en los tres ámbitos: en el ámbito sociocomunitario, en el ámbito pedagógico y en el ámbito administrativo. Recordemos, aunque sea decir algo de cada uno de estos ámbitos, porque así no se nos escapa nada para la resolución de la problemática. Bueno, esto es muy importante, no interrumpir al colega y esperar a que haya terminado su idea, regular el tiempo. Se recomienda evitar las repeticiones de ideas,
sean de compañero o de la terna o propias, ¿no? O sea, no ser reiterativos, aprovechar el tiempo para decir algo más interesante. Y ahora vamos a hablar de la problemática propiamente dicha. ¿Qué es una problemática? Una problemática es un planteo complejo, pero siempre un recorte de la realidad de la institución. La solución es siempre una decisión que deben tomarse entre diversas alternativas. No hay nunca una sola solución, porque no hay prácticas modelo ni realidades únicas. Hay soluciones más adecuadas que otras. Miren qué interesante esto. Ustedes se les presenta un problema, pueden resolverlo de mil formas, siempre marcados en la política educativa. Pero hay cuestiones que sí o sí, como hay resoluciones, como hay comunicaciones, que indican que en esos casos se resuelva de tal manera, tengo que tener en cuenta esto. Pero tengo que elegir, es una decisión. Bueno, pensemos, son 15, 20 minutos. De todo lo que sabemos que será un montón, que vamos a elegir decir. Yo insisto con esto, que vamos a elegir decir para resolver este problema. Porque yo puedo saber muchísimo de todo, pero tengo que también decidir cómo lo voy a resolver, y de qué manera y fundamentado en qué. Entonces, esto es de que hay soluciones más adecuadas que otras. La estructura de una problemática tiene 3 partes. Tiene el enunciado o introducción, contiene un enunciado introductorio que contextualiza la situación a resolver. Es un breve desarrollo que define el tema que se va a tratar en el examen. Es breve, es un párrafo, pero que nos sitúa en el tipo de escuela, en el tipo de problemas. En el núcleo de la problemática hay variables que intervienen y en qué consiste el conflicto a resolver con estas variables que son propias de esta problemática. Y las consignas vienen al final, que indican el nivel de resolución. Plantea precisiones y señala las acciones e intervenciones a proyectar con el propósito de superar el problema. Lo que por ahí no lo dice, pero está implícito, es que se va a resolver este problema en el marco del proyecto de supervisión del director, y también pueden tomar la agenda del director para también conversar sobre este tema para la resolución de este problema. ¿Cómo lo va a planificar esta resolución del problema? Esos son algunos tips, ¿no? Como para que al mirarla a la problemática la miren desde ese lugar. La resolución de la problemática es primero una breve introducción que sitúa la resolución. Yo les hablaba un poquito recién, ¿no? Una breve introducción que sitúa la resolución de la consigna en el marco de lo que establece el enunciado de la problemática. O sea, primero me enmarco en esto que establece. Puedo hasta tomar, para empezar a hablar un poco cómo está redactada la problemática. Y después se explicitan las tensiones que devienen del planteo realizado en la consigna. Podrá incluirse en este momento de manera analítica cuáles son las causas cuantitativas y cualitativas que van a ser determinantes para la resolución de la situación problemática. ¿Cómo es el plan de intervención? Y ahí este es el desarrollo de la problemática, ¿no? El desarrollo del coloquio. Se diseña un plan de intervención que revierta la tensión planteada anteriormente. Puede incluirse de manera sintética la fundamentación teórica o normativa de dicho plan. Desde su rol de director, los aspirantes deben analizar la problemática, contextualizar y delinear un proyecto de supervisión. Entonces, este es el momento más importante, son las acciones. ¿Qué acciones va a desarrollar este equipo directivo para resolver este problema enmarcados en el proyecto de supervisión? Yo insisto en esto, para que no pierdan el eje, y sobre todo porque habrá muchos de ustedes que todavía no son directores y es fácil, si es un área, caer en el rol del maestro. Entonces, si yo siempre estoy pensando que estoy enmarcado en un proyecto de supervisión, al resolver voy a resolver con la cabeza de cómo voy a supervisar, cómo voy a asesorar, cómo voy a capacitar a los docentes para que este problema se resuelva.
Por eso nuestro curso, el directorio de la escuela de hoy, desarrollamos muy bien todo cómo se desarrolla, cómo se arma un proyecto de supervisión, cómo se arman las capacitaciones, cómo se arman las reuniones con padres, con docentes, cómo se hace todo un plan de capacitación que va a ser muy, muy enriquecedor para todos ustedes, porque les da bien la idea de cómo es la tarea de un director. Entonces, en este plan de intervención son todas acciones enmarcadas en el proyecto que dijimos de supervisión, acciones que van a estar en las 3 dimensiones que dijimos, las vuelvo a nombrar: la pedagógica, la sociocomunitaria y la administrativa. Acciones desde mi proyecto de supervisión y teniendo en cuenta mi agenda, que es muy interesante nombrar a la agenda semanal que tiene el director. Estos son todos tips que suman a este coloquio para que sea más brillante. Y después, como hablamos antes, un cierre. Para finalizar el coloquio deben quedar bien explicitadas las conclusiones que serán cierre del tema o problemática planteada, momento en el cual se vincula lo expresado en la introducción, las tensiones y el plan de intervención. Qué importante esta parte, insisto con esto, insisto porque un buen cierre es lo último que queda, porque las palabras se van y lo último que queda es un buen cierre que concluya con todas estas acciones son para lograr este objetivo, que es modificar y resolver este problema. Entonces, ¿se entiende? La idea es esta, es entre estos 3 momentos que cierre, pero tiene que cerrar bien para que le quede a la comisión evaluadora mi voz diciendo, bueno, dado que vamos a hacer esto, vamos a lograr este cambio para modificar este problema. ¿Sí? Bueno, ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy hemos aprendido cómo armar un coloquio realmente un discurso colectivo, ¿no? Una construcción colectiva. ¿Qué es la problemática? ¿Cuáles son sus componentes? La identificación de las partes de desarrollo del coloquio, la identificación de los núcleos semánticos a conceptualizar. Sería interesante que, como les digo en todos los módulos, escriban rápidamente una vez que terminan de trabajar este módulo qué sienten que han aprendido, porque es una forma de fijar estos conocimientos. Y bueno, y como tarea vamos a aplicar lo aprendido. Bueno, hoy vamos a resolver problemáticas. Van a elegir una de las problemáticas, hay una por nivel, eligen de acuerdo al nivel que estén, realizan un esquema como si estuvieran en la capilla. Sobre cómo responder a esta problemática teniendo en cuenta la introducción, las acciones desde el rol, teniendo en cuenta qué bibliografía y normativa van a necesitar y el cierre. Con el esquema en la mano realicen una grabación. Yo siempre les recomiendo que si pueden que se filmen en esta etapa que todos tenemos la posibilidad de filmarnos con los celulares, tengan en cuenta el tiempo y luego con la grilla de evaluación en mano hagan su autoevaluación. Si pueden después reunirse con compañeros, hagan el mismo ejercicio, practiquen juntos, hagan todo con los tiempos estipulados, o sea, con cronómetro. ¿Por qué? Porque es fundamental hacer esta práctica del tiempo. Se van a llevar una sorpresa, se van a dar cuenta de que no solo invierten más tiempo del que deberían, sino que utilizan muchas muletillas, que la posición no fue estar bien sentados en eje, van a ver las expresiones de la cara. Está muy bueno porque se van a poder autoevaluar. Y es la idea que ustedes puedan autoevaluarse, porque uno no se ve como piensa que el otro no captó lo que realmente pensamos y piensa que nuestra cara no demostró lo que estábamos pensando y realmente sí ocurre. O sea que hay que mirarse, hay que verse, hay que hacer este ejercicio. Bueno,
Les deseo muchos éxitos en esta tarea que les estoy dando. Cualquier duda, ustedes siempre me pueden escribir. Saben que tienen el correo mbconsultoraeducativa @gmail.com. Allí me escriben, me hacen las consultas que quieran, si quieren que les vea alguna grabación, si quieren que vea alguna cuestión que están preparando y que tienen dudas, me preguntan. Para eso está este curso. No hacemos obligatorias las actividades porque cada uno tiene su tiempo y nos hemos dado cuenta que realmente no servía ese camino, pero sí pueden escribirme todas las veces que necesiten, hacerme consultas y bueno, de esta manera los voy acompañando en esta preparación. Y no pierdan, no pierdan las esperanzas. Hay muchas cosas para corregir, se corrigen. Es la práctica, la perseverancia, el estar siempre atentos a lo que tengo que modificar. Antes de cerrar les voy a decir algo que yo siempre utilicé. Yo les he contado que he sido inspectora jefe, estuve asesora. Me tocó ir a muchas reuniones de las cuales me aburría muchísimo, porque siempre era temas que yo ya los conocía, no es porque yo sabía todo, pero bueno, de tanto tiempo lo sabía. Entonces, ¿a qué me dedicaba? Yo me dedicaba a mirar cómo se expresaba la gente, qué tipo de palabras eran las que se estaban utilizando en ese momento, y las iba incorporando, las iba anotando y hacía todo un estudio de eso. Siempre había oportunidad para aprender algo nuevo. Entonces, yo les digo, siempre hay muchas oportunidades para aprender algo nuevo de los demás y de uno mismo. Así que no bajen los brazos, ustedes van a poder. Háganme caso o tomen lo que realmente a ustedes les sirve, pero practiquen mucho, y organícense bien. Eso de todo desparramado por todos lados ya lo hice yo y no resulta. Cuando me organicé me resultó. Bueno, nos vemos en la próxima, que es la entrevista.